Bien, creo que ya. Les comentaba, eh, espero yo narrar la vida de Vasconcelos de manera breve, porque cuando a mí me apasiona una vida de un intelectual, luego me extiendo bastante bueno, me apasiona tanto que no dejo de hablar de la persona o del pensador. Entonces, voy a dar un breve recorrido por la vida de Vasconcelos para que más o menos lo podamos ubicar y sobre todo podamos contextualizar la obra que vamos a estudiar. Vasconcelos nació en 1882 en Oaxaca, es decir, es prácticamente de la misma zona donde nació nuestro gran dictador, Porfirio Díaz. Y algo muy importante de esto es que la abuela de Vasconcelos, o bueno, los abuelos de Vasconcelos, incluso van a atender, le van a dar atención médica al general Porfirio Díaz. Es decir, hay una cercanía un tanto de proximidad con Porfirio Díaz entre la familia de Vasconcelos. Su papá es aduanero y prácticamente Vasconcelos, su vida va a estar viviendo en el Paso, Texas, ¿no? Paso, Texas y Coahuila, por esas zonas va a estar él más o menos habitando debido a esta profesión que tiene su papá. Eh, Desde muy chico se va a interesar por muchísimos libros, sobre todo los libros clásicos como Platón, como Aristóteles, como Sófocles, como Homero, entre otros. Y desde chico va a saber sobre todo tres lenguas. El español, evidentemente, el inglés y el latín. Y las va a dominar. Y esta facilidad que tiene con las lenguas le va a abrir múltiples accesos. Va a estudiar en la preparatoria en San Ildefonso y posteriormente va a estudiar Derecho, porque se supone que en esos entonces Derecho era la carrera que más se aproximaba a las humanidades y más específicamente a la filosofía. En 1905 se titula y se va a titular con una tesis que se llama, si mal no recuerdo, El derecho dinámico. Y es muy interesante porque Vasconcelos, desde esa tesis, que por el momento se encuentra inaccesible y quién sabe si en algún momento se puede encontrar y tener pues esa lectura de la tesis, pero se dice que desde ese entonces Vasconcelos va a estar preocupado por la cuestión de que la justicia, la ley y la sociedad no se quede estancada o fija en en una sola manera de impartir la justicia, sino que precisamente porque la sociedad es dinámica y hay una transformación en las formas en las cuales las personas habitan el mundo, también el derecho se vuelve dinámico. Y por ende, las reglas, las leyes, las constituciones, etcétera, tienen que mutar para poderse ajustar a eso que están viviendo las sociedades. Entonces, más o menos de eso va la tesis de Vasconcelos, el derecho dinámico, y después se va a dedicar prácticamente, si mal no recuerdo, en Chicago, va a abrir un buffet de abogados y bueno, va a resolver varios casos. En esos casos que va él resolviendo, conoce a Francisco I. Madero, conoce a Francisco I. Madero y se va a unir a lo que se conoce como el partido antireeleccionista, que va a estar en contra o de alguna manera se va a nombrar
como la oposición o como la segunda posibilidad para estar al cargo de la presidencia de México, ¿no? Ya sabemos un poco la cuestión de quién es Madero, lo que va a encarnar, lo que va a iniciar, conocido como la Revolución Mexicana. Vasconcelos va a ser muy cercano a Madero y a pesar de que Madero tiene una cercanía con Villa y con Pascual Orozco, Vasconcelos va a mantener su distancia. Incluso por allí se cuentan varios pleitos que se tienen entre Vasconcelos y Villa, ¿no? Y prácticamente Villa no mató a Vasconcelos porque decía que era un maestro o un futuro gran maestro que iba a educar a su pueblo. Y por eso es que él no se atrevía a matarlo, ¿no? Le perdonaba la vida por ser profesor. Posterior a esta campaña política, se va a hacer cargo de un grupo intelectual muy importante para la época y que de cierta forma se va a oponer a la escuela o corriente llamada positivismo, que es el Ateneo de la Juventud. Él va a ser jefe de ese grupo en 1911, 1912. Sin embargo, el grupo se creó alrededor de 1908. Allí van a estar otros intelectuales también muy importantes para México, como lo es Alfonso Reyes, Antonio Caso, Pedro Enríquez Ureña, en fin, y más intelectuales. Entonces, en 1912, él queda a cargo de ese grupo y se cuenta que en la última sesión se reunían en San Ildefonso, incluso le llamaban la Universidad Popular. No era una escuela propiamente profesionizante, sí. Es decir, no, em, no producían profesiones, ¿no? No es que te dieran un título o algo así, sino que simplemente era un grupo que se reunía para dar pláticas a otros integrantes y a otras personas e incluso a los que estaban interesados, entraban libremente a escuchar lo que ellos decían, ¿no? Lo que ellos defendían. Y se cuenta que en la última reunión que tuvieron hubo una gran polémica, ¿no? Porque no sabían qué hacer. Y de repente a Antonio Caso se le ocurrió decir, pues vamos a leer un fragmento de Kant. Y pues nadie quería leer en ese momento a Kant. Además, Kant es súper complicado como para darle un tiempo y darle ese momento para escucharlo, ¿no? Para comentarlo, para debatirlo. Y alguien dijo, bueno, entonces vamos a leer algunas palabras del gran Napoleón. Y Vasconcelos dice, estoy hasta la chingada de él. Y a partir de que dijo eso de que está hasta la chingada de todo, se rompió completamente el grupo. Es decir, se desunió, ¿no? Después de eso, Vasconcelos se va a unir a Carranza, otro gran personaje de la revolución, va a servir o va a tener la función de agente entre Estados Unidos y México. Sin embargo, Vasconcelos no es muy afín a los ideales de Carranza, además de que lo considera un traidor, primero a Madero, pero también al pueblo mexicano. Lo van a nombrar director de la Preparatoria Nacional. Va a durar muy poco en ese puesto, creo que como 2 o 3 semanas, porque una vez que llega, empieza a hablar mal del positivismo mexicano y lo arrestan. También se va a hacer director de lo que se llama instrucción pública. Todavía no es la Secretaría de Educación Pública, se llama instrucción pública. Y Carranza, una vez que lanza su constitución de 1917 y es aceptada, va a eliminar ese departamento. Por lo tanto, México durante
prácticamente 3 años, se va a quedar sin un departamento o un área que vea los problemas educativos. Bien, renuncia Vasconcelos también a la Dirección de Instrucción Pública, se va a dar una vuelta por el mundo, ¿no? Se va a Cuba, se va a España, se va a Argentina, Chile, a un montón de lugares. Una vez que, eh, que de la Huerta tiene la presidencia, nombra a Vasconcelos como director de lo que hoy en día se llama la UNAM, que anteriormente era la Universidad Nacional de México. Todavía no adquiría la autonomía. La UNAM adquirió su autonomía en 1929, cuestión que también a Vasconcelos no le agrada tanto porque el hecho de que la universidad se haya hecho autónoma, esto es un problema a considerar y a debatir, pero el hecho de que la universidad se haya hecho autónoma hace que de alguna manera el Estado no tenga el poder y eh, no pueda obligar a los profesores a que se interesen por las causas del pueblo. Porque finalmente, como es autónoma, la universidad misma decide qué hacer o qué no hacer. Entonces a Vasconcelos eso no le va a gustar, pero bueno. Mientras tanto, él se vuelve rector en 1920. Se vuelve rector de esa universidad. Va a durar prácticamente un año. Una vez que se cumple ese año, en 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, él se vuelve director de esa secretaría y empieza a hacer un montón de proyectos, demasiados. Prácticamente la educación que hoy en día tenemos es una réplica de lo que ha hecho Vasconcelos. Y no se ha hecho nada novedoso que no haya propuesto ya Vasconcelos. Misiones culturales, creaciones de escuelas, creaciones de estadios, creaciones de espacios artísticos, días festivos, eh, apoyo a las becas, apoyo a los alimentos. Bueno, muchas cosas va a hacer Vasconcelos y entre ellas está el proyecto cultural de repartir libros por todas partes, ¿sí? Estos libros verdes de la UNAM, ya viejos, donde aparecían autores como Goethe, como Platón, como Sófocles, como Tolstoy, entre otros, era parte del proyecto cultural donde Vasconcelos quería que todos, absolutamente todos, pudieran tener acceso a esas grandes obras de la humanidad. Y también se preocupó porque se enteraran de los cuentos mesoamericanos o prehispánicos. También es una colección de esos cuentos, pero no tuvo tanto alcance, ¿no? Entonces, se va a preocupar por eso, porque está notando que en México no hay casi traducciones de estas grandes obras. Y muchos intelectuales de su época, sobre todo Antonio Caso, Alfonso Reyes, etcétera, se van a oponer a que se traduzcan las obras y pueda ser accesible al pueblo. ¿Por qué? Porque dicen, si tantas ganas tienen de leer a un autor, pues que vayan al idioma original. Y Vasconcelos les va a responder, pero ¿cómo es posible que se interesen por tal o cual autor si ni siquiera tienen acceso a las obras, si ni siquiera saben de ellos? Por eso es que este gran proyecto de Vasconcelos va a tener una fuerte repercusión en la cultura mexicana. También dentro de estos proyectos que él lanza en la Secretaría y que ya viene de alguna manera abordando o pensando o ideando en la rectoría de la UNAM, es la cuestión de un arte que sea proveniente de aquí, que sea mexicano, que intente representar
la cultura mexicana y pueda llegar a las demás personas. Me refiero al muralismo, ¿sí? Él es quien va a contratar a autores como Rivera, como Siqueiros, como Montenegro, entre otros, ¿no? Cuestión muy interesante porque se dice que él no compartía los ideales, los principios, las, los posicionamientos del comunismo y del marxismo. Sin embargo, no por ello va a negar este arte muralista y estos ideales que de una u otra forma sirven para poder informar y formar al pueblo mexicano. Se cuenta una historia, una invención, una de las tantas acusaciones que se le hacen a Vasconcelos. Prácticamente es una mentira por lo que he leído y por lo que se sabe, pero es un chisme que propagó Diego Rivera. Diego Rivera, que le tenía mucho odio a Vasconcelos, pero aún así trabajaba para él. Diego Rivera decía que Vasconcelos, cuando pasaba por la Secretaría de Educación Pública, que está rodeada de murales, si ustedes un día van a visitar el Museo del Muralismo Vivo, que está en la antigua Secretaría de Educación Pública, se van a dar cuenta que está rodeado de murales, ¿sí? De Diego Rivera, de Siqueiros, de Charlot, de un montón de muralistas, ¿no? Franceses y mexicanos. Entonces, decía Diego Rivera que cuando pasaba por esos murales, Vasconcelos se tapaba la mirada para no ver a los indígenas. Es decir, recorría toda la secretaría con la mirada tapada con su mano, porque le daba pena ver a los indígenas. Ese es el invento que se hace. Cuestión que es bastante extraña porque es raro ver caminar a alguien que se tapa la mirada, ¿no? Los ojos y prácticamente por toda la secretaría, porque toda la secretaría está rodeada de murales. Sin embargo, desmienten este rumor que da Diego Rivera, diciendo que Vasconcelos era de los únicos funcionarios que se bajaba a comer con los trabajadores y con los indígenas, en plena explanada. Se ponía a comer sus tacos con chile y con salsa, ¿no? Chile y salsa que de por sí muy picoso, ¿no? Pero es lo que decía, ¿no? Su chile, su queso, y él no tenía ningún problema en estar con ellos platicando, dialogando. Por algo después se va a interesar por hacerles llegar la palabra a ellos. Pero ahorita voy a eso. Acaba su jefatura, su dirección de Secretaría de Educación Pública en 1924, por dos razones. Primera, porque ya no soporta la presidencia de Álvaro Obregón, que es de 1921-20 a 1924, ya no la soporta porque lo están presionando para tomar decisiones. Si tú no haces tal cosa, entonces no te doy tal presupuesto, ¿sí? Y eso no le agrada. Además de que Obregón va a firmar algo que se llama los tratados de Bucareli, los cuales para Vasconcelos y para muchísimos de ese entonces eran considerados unos tratados de traición a la patria. Ya después podremos hablar de eso. Y va a renunciar también porque no está de acuerdo con las formas de impartir el poder de Plutarco Elías Calles. Recordemos que Plutarco Elías Calles es aquel que de alguna manera corresponde a lo que se llama el maximato, ¿sí? Detrás de todos los presidentes, quien mandaba era Plutarco Elías Calles. ¿Y qué es lo que hacía Plutarco Elías Calles? Pues lo que hacía era, si no estás de acuerdo conmigo, te mato. Y mató a un montón de personas, a un montón de senadores, a un montón de políticos y a muchos amigos de Vasconcelos. Y por eso es que Vasconcelos no podía soportar
la política de Plutarco Elías Calles, porque sería volver a la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces Vasconcelos va a renunciar o va a intentar renunciar dos veces. En la primera, Álvaro Obregón le ruega que vuelva y en la segunda se le va a aceptar porque Álvaro Obregón eh, ya no va a ser presidente, sino quien va a tener la presidencia es Plutarco Elías Calles. Y allí sí Vasconcelos, por más que le ruegan, no quiere y por ende se acepta su renuncia. Además de eso, se va a postular para ser presidente de Oaxaca, pierde la candidatura, se dice que es por fraude, pero no sé, ahí no estoy tan seguro que sea realmente por fraude, porque el problema de esa candidatura o lo que critican de esa candidatura a Vasconcelos es que casi nunca fue a Oaxaca, a pesar de que nació allí, casi no vivió en Oaxaca. Entonces nadie lo conocía y por ende difícilmente van a votar por él, ¿sí? Eso sucede entre 1924 y 1925. Una vez que Vasconcelos sabe que no va a ganar esta candidatura, se retira de la política y empieza a recorrer el mundo por distintas partes. De nuevo, España, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Rusia, Hungría, Italia, Francia, bueno, un montón de lados. Esta fecha es importante o este periodo es importante porque precisamente es en 1925, después de que fue secretario de Educación Pública, después de que perdió su candidatura a la presidencia de Oaxaca, será en ese periodo, en 1925, estando en Madrid, donde mande a publicar la obra que vamos a comentar, es decir, La raza cósmica. La raza cósmica se publica en 1925. Una fecha sumamente interesante, importante, crucial, polémica. Y si quieren saber un poco más por qué, revisen qué obras se publican en ese tiempo. Obras del mundo, no solamente mexicanas, sino obras alrededor del mundo, cuáles se están publicando en 1925. Y precisamente fue hace 100 años, cumplimos ya el centenar, en el que esa obra fue enviada a México para que fuera leída en la política de ese entonces y no cayéramos o no pudiéramos ser tan manipulados bajo las condiciones, bajo los criterios de la política norteamericana. En ese contexto estamos, ¿vale? Como les comentaba, va a viajar por un montón de lados, también va a publicar muchos libros eh, y en 1928 le van a llamar a Vasconcelos para que sea postulado como el presidente del Partido Antirreeleccionista de México, que en ese entonces ese partido era considerado de oposición o de izquierda, por si les interesa esto de los posicionamientos de políticos de izquierda o derecha. Bueno, ese partido prácticamente siempre fue de oposición y siempre fue considerado como de izquierda, pero izquierda moderada. Va a ser representante de ese partido Vasconcelos y lo van a postular como presidente. Por lo tanto, Vasconcelos de 1928 a 1929 va a hacer toda su campaña política. Y aquí es donde les decía, a diferencia del candidato opositor de Vasconcelos, que si mal no recuerdo es Eulalio Gutiérrez, a diferencia de él, que la política de ellos para ganar la candidatura es, pues quien se oponga lo matamos. Así de sencillo y así de fácil. Vasconcelos va a decir, esa no es la política que se debe hacer para ganar una presidencia. O una, no es
lo conveniente para hacer una campaña. ¿Qué es lo que va a hacer Vasconcelos? Que prácticamente lo que va a hacer Vasconcelos será después imitado por el PRI y después imitado por el PAN y después imitado por Morena. Lo que va a hacer, lo que va a hacer Vasconcelos es, vamos a todas partes de México y vamos a convocarlos para presentarles mi propuesta, porque es una manera de acercar mi palabra hacia las demás personas, de dialogar con ellos. Vasconcelos creía, eso también es una figura problemática, pero también interesante. Vasconcelos creía que podía él encarnar las alianzas que en la antigüedad o en la época mesoamericana hizo Hernán Cortés, ¿sí? Yo sé que estas personas alrededor de México están cansadas, están enojadas, también otras, algunas están desilusionadas, etcétera. Sin embargo, yo sé que hablando con ellos los puedo convencer para que todavía puedan creer en la democracia y en las alianzas, que es lo que hacía Hernán Cortés alrededor de sus expediciones, porque así es que conseguía él alianzas con los pueblos indígenas. Y había mucho apoyo del pueblo indígena, de hecho. Yo sé que Vasconcelos es muy criticado porque supuestamente dicen que combatió fuertemente y hacía menos a lo indígena, pero dentro de su campaña recibió mucho apoyo de los pueblos indígenas y de intelectuales indígenas. Uno de ellos, el más importante prácticamente de todos, que incluso hay muchos documentales de la UNAM que cuentan su vida, que cuentan su pensamiento, etcétera, se llama Andrés Enestrosa. Lo pueden buscar así, Andrés Enestrosa. Y él es un intelectual de origen indígena. Y él, no recuerdo en cuál de los documentales sea, pero él en un documental, al final de ese documental, dice, yo le agradezco a Vasconcelos porque ahora sé que no porque yo me haya eh, educado con la cultura española, significa que haya dejado atrás mi pasado indígena o mi lengua indígena. Al contrario, dado que ahora soy capaz de ver más cosas, soy capaz también de defenderla, porque ahora cuento con las herramientas de la educación y de la cultura para decir que mi lengua también vale como las demás. Y por eso le agradece a Vasconcelos que lo haya educado o que le haya permitido, mejor dicho, esa educación. Y Andrés Enestrosa va a ser un discípulo muy firme, también muy contrario a Vasconcelos. Si ustedes revisan las charlas mexicanas, creo que sí se las pasé, hay una polémica entre hispanistas e indigenistas. Vasconcelos defiende su hispanismo, porque esa es su posición, y a un lado tiene a su estudiante, discípulo, entre otras cosas más, amigo, Andrés Enestrosa. Y él dice, es que yo soy un firme indigenista, y yo defiendo que sin los indígenas no se entiende nada de lo español, ¿no? Y se escuchan, y se hablan, y dialogan. Y allí se nota esta apertura que tienen estos intelectuales para ese diálogo intercultural. Me, me enfoqué mucho en esto, pero ya continúo después, ¿no? Continúo con lo que sigue. Bueno, pierde la campaña política, pierde la presidencia, la candidatura a la presidencia, y allí sí hay varios testimonios que dicen que fue por fraude, corrupción y violencia. Lo que en ese entonces era el PNR, que es el antecedente del PRI, cambiaba casillas de lugar, mataba a los líderes más importantes, quemaba casillas, bueno, un batidero, ¿no? Y fue así como consiguió la presidencia Eulalio Gutiérrez.
Vasconcelos va a quedar sumamente triste, derrotado, mm, desilusionado porque él sí pensaba que se podía hacer algo democráticamente sin el uso de la violencia, sino con el uso de la razón o del diálogo. Va a hacer un plan llamado el Plan Guaymas, en el cual convoca a la gente a rebelarse, pero prácticamente la gente está cansada, además de que tiene temor de que de nuevo exista una matanza tan grande, ¿no? Se comenta, no tengo muy bien los datos, pero se comenta que anterior al 68, de las matanzas más graves que había era precisamente esta en la presidencia de Vasconcelos o en la candidatura presidencial de Vasconcelos. Total, Vasconcelos de nuevo se va del país, no quiere saber nada del país y de su política, viaja por el mundo y sucede otra desgracia, ¿sí? En 1931, su amante Antonieta Rivas Mercado, creo que ya lo habían visto en el video, Antonieta Rivas Mercado se da un balazo en el pecho en la Catedral de Notre Dame en París. Y todos acusan de que es por culpa de Vasconcelos. Vasconcelos tiene la culpa de que ella se haya suicidado. Y de verdad que a Vasconcelos le va a llegar muy hondo esta pérdida. Jamás se va a recuperar e incluso se dice que el libro, eh, el segundo volumen de su libro, de las memorias, es prácticamente una justificación de ese romance que tuvo con Antonieta Rivas Mercado. En ese año publica un texto que se llama Pesimismo Alegre, que también es una manera de sobrellevar esa pérdida de su amante, pero en fin, nunca lo va a hacer, ¿no? Nunca va a olvidar eso. Queda muy mal eh, y durante más o menos 9, 10 años decide alejarse completamente de la política y dedicarse absolutamente a la filosofía, a leer filosofía. Y es donde van apareciendo los libros que se consideran filosóficos de Vasconcelos: Historia del pensamiento filosófico, Ética, Tratado de Metafísica, Manual de Filosofía, bueno, entre otros más, ¿no? Y en 1940 aquí empieza la parte un poquito candente, peligrosa y más criticada de Vasconcelos. 1940 fue el derrumbe total de la persona del intelectual Vasconcelos, porque en 1940, sabiendo del peligro y de las consecuencias que tiene tomar un posicionamiento en la Segunda Guerra Mundial, Vasconcelos acepta presupuesto alemán nazi para crear una revista llamada Timón, que si mal no recuerdo, creo que son 16 números de esa revista. Y hay un poco de todo, pero evidentemente hay una sección dedicada al régimen nazi, donde se cuentan los avances que tiene, las glorias que están teniendo y el futuro del Tercer Reich, ¿no? No dura tanto, parece ser que 16 números es mucho, pero no dura tanto. Yo creo que Vasconcelos es parte de esa revista o es director de esa revista durante unos 8 meses, ¿sí? Estos 8 meses le costaron la reputación a Vasconcelos. Hay otros intelectuales que también participan en esa revista, ¿eh? Por si les interesa, ¿no? Y Vasconcelos se da cuenta del error que está cometiendo, pero era una forma de ganarse la vida y porque había intereses en común, y decide renunciar a
a la producción de esta revista y lo nombran director de la Biblioteca de México, ¿sí? El resto de su vida, hasta su muerte, va a estar a cargo de esa biblioteca. En 1943 es miembro fundador del Colegio Nacional. También se vuelve director de la Biblioteca Mexicana. Creo que eso es en 1948, 45. Y finalmente, una vez que tiene estos cargos, Vasconcelos va a estar a cargo de un montón de puestos muy importantes en materia de educación y en materia de formación. Eh, en 1959, un Vasconcelos ya viejo, ya cansado, triste y sin ganas, y además frustrado de que ningún mexicano lo reconozca y se le haya prácticamente puesto en el olvido. En 1959, el 30 de junio de 1959, a las 8:05 de la noche, Vasconcelos fallece, ¿sí? Me parece que es de algún tipo de ataque cardíaco. Hay ciertas honras, ¿no? A la imagen de Vasconcelos. Si mal no recuerdo, creo que su tumba, el primero fue en el Jardín de San Fernando. Bueno, ahí llevaron sus restos. Después quemaron esos restos y los llevaron a la Catedral Metropolitana. Alfonso Taracena, que también es uno de sus seguidores directos, que lo conoció durante mucho tiempo a Vasconcelos, dice que la última vez que vio a Vasconcelos fue por la Avenida Juárez. La Avenida Juárez es donde está, bueno, saliendo del Metro Juárez, ¿no? En eso. Lo vio por esa avenida rumbo a la Alameda y veía que Vasconcelos iba con la cara agachada, triste, con su bastón en la mano, caminando muy lento. Y dice, me dio lástima verlo, ¿no? Siendo un hombre tan interesante, tan productivo, que hizo tantas cosas, aunque también cometió errores, terminar así y ver a un maestro así, ver que termina mal, resulta ser muy triste, ¿no? Resulta ser muy triste. Y bueno, eso es la vida de Vasconcelos. No me quería tardar tanto, pero ya veo que me tardé un poquito. Eh, Hay que decir que está marcado dentro de un montón de hechos mundiales que pasan, ¿no? Imperialismo, guerras mundiales, crisis económicas, revoluciones. No hay que olvidar que por ahí está presente la Revolución Rusa, que para Vasconcelos es muy importante, porque algo que no les comenté, porque el proyecto educativo de la Secretaría de Educación que está bajo el mando de Lenin, que lo tiene un intelectual que se llama Lunacharsky, si mal no recuerdo, inspiró mucho a Vasconcelos para la Secretaría de Educación Pública. Y Vasconcelos, al menos en estos primeros momentos de la creación de la Secretaría de Educación Pública y años como, como agente revolucionario, se va a inspirar mucho en intelectuales rusos. Eso es muy importante. Además de los alemanes, Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Kierkegaard, etcétera. Bueno, Kierkegaard de influencia alemana, va a tener como un ejemplo a seguir a los intelectuales, eh, a los intelectuales rusos, ¿no? Sobre todo a Tolstoy. Bien. Bueno, hasta aquí le dejo. Me gustaría que ustedes
tuvieran ahora la palabra para que me puedan compartir, nos puedan compartir a todos qué es lo que esperan o qué ustedes creen encontrar en esta obra de la raza cósmica, una vez que ya saben un poco quién es Vasconcelos y en dónde está enmarcado. Si ustedes también tienen alguna pregunta, duda o comentario respecto a la vida de Vasconcelos, igual la pueden externar, ya sea para que la podamos comentar entre todos o para buscarla en un futuro y darle alguna posible respuesta, ¿vale? Por mi parte, aquí le voy a dejar y me gustaría escucharlos ahora ustedes. Espero se me haya escuchado todo lo que comenté porque me extendí mucho. ¿Se me escuchó bien? Sí, profesor. A ver, pues no sé quién quiera participar. Víctor, no sé si veas alguna manita por allí. Sí, de hecho, Carol Anaya quiere hablar, entonces pues tiene la palabra. Vale, entonces, con su permiso, bueno, me pareció muy interesante cómo el profesor pues daba esta plática, la verdad sí se entendió muy bien y pues gracias por por esa interpretación, ¿no? También. Y sobre el hecho de muerte de, pues, Vasconcelos, sí es muy triste, de hecho se habla conforme a la raza cósmica. También se habla de una pregunta que leí en el libro, ¿no? De la página 16. Me pareció muy importante porque aquí dice, ¿puede compararse mi aportación a la cultura con la obra de las razas relativamente puras que han hecho la historia hasta nuestros días, los griegos, los romanos y los europeos? Igualmente, lo que hablaba él de la raza cósmica tiene que ver con que la gente se sintiera orgullosa de ser latinoamericana y no copiaran todo de pues países primermundistas, ¿no? Y pues a pesar de que tenía el apoyo, como dijo el profesor, pues de gente indígena, pues aún así es muy triste que haya quedado en el olvido al final. Y pues actualmente pues, sus obras sí siguen dando este giro y siguen hablándose actualmente, pero por un tiempo sí se olvidó, ¿no? A lo que se dio a entender. Y pues es muy importante saber que no solamente existen personajes como, por ejemplo, Newton, o también podríamos dar el ejemplo de, pues, Sócrates, podríamos decir, sino que también tenemos a personajes que, a pesar de que en su lecho de muerte casi nadie los reconoció, pues siguen estando actualmente, ¿no? Y gracias a Vasconcelos podemos tener esa idea de que la educación no solamente son para una jerarquía alta, también para bajas y todos tenemos ese derecho. Oye, Carol, no sé si se cortó o hasta ahí comentaste. Ah, sí, hasta ahí se comenté, profesor. Muchas. Muchas gracias, Carol. Tu comentario fue muy certero. Adelante, Lalo. Pues sí, Perdón, bueno, quiere hablar Nayeli García. Me disculpo, Lalo. Le doy la no, sí, palabra a sí, Nayeli. mejor. Sí, que ya hablé mucho yo. Sí, está bien. No, Adelante, si Nayeli. gusta puedo hablar. No, no te Este, preocupes. Adelante. bueno, principalmente pues ahorita que estaba comentando la historia, yo ya había comentado a conocidos, amistades, justamente que iba a tener estas sesiones y bueno, muy por encima me había mencionado justamente de su funa, de su mala reputación, por estar en esta revista y se me hace muy interesante porque, bueno, yo lo había visto sobre encima, justamente en clases de historia o así, pero me interesa, me llama la atención y me gustaría poder crear mi propia opinión sobre,
sobre él a partir de sus libros, de sus aportaciones y bueno, eso sería todo. Adelante, Isabel, si quieres comentar algo, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Por supuesto, te escuchamos muy bien. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por el espacio. Y bueno, algunas cosas que me gustaría como tal vez identificar de la obra de Vasconcelos es justamente este término o esta noción sobre raza. Estos días he estado leyendo un ensayo sobre Augusto Comte que se llama El discurso sobre el espíritu positivo. Entonces me llama mucho la atención cómo aquí también se está retomando esta parte del concepto de raza y también como muy ligado a la educación. Con esto que también comentaba el profesor Eduardo, me recordó mucho al proyecto, por ejemplo, de Gabino Barreda y cómo estuvo inspirado por parte del positivismo de Comte. Y en ese sentido también me gustaría ver cómo, pues, cómo se fue dando estos cambios y crítica que le hizo tal vez Vasconcelos a Barreda en ese sentido. Entonces me gustaría mucho como ver más o menos qué entienden por el término raza. Y bueno, es lo que quería comentar en primera instancia y pues bueno, ojalá que pues que podamos responder todas nuestras dudas. Muchas gracias, Isabel, por el comentario. Igual a Nayeli, le agradezco mucho el comentario. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario? Oye, bueno, si quieres, para que no me pierda tanto y no nos perdamos tanto, déjame contestar algunas cosas que han dicho y ahorita damos paso a otras participaciones, ¿va? Muy bien, adelante, adelante. Sí. Bueno, ya pusieron sobre la mesa varias cuestiones que son complicadas y difíciles y de hecho un poco por allí es mi motivación y mi razón por la cual acercarnos a esta obra de Vasconcelos, porque Vasconcelos es considerado hoy en día, en su momento no, hoy en día es considerado como un personaje, un intelectual racista, ¿sí? Y tiene muchas acusaciones muy fuertes sobre ello. Habría que ver a qué se están refiriendo o cómo es que entienden a un Vasconcelos racista. Y también habría que atender qué entendemos por razas. Y sobre todo con esto que mencionaba, me parece que Carol, sobre las razas puras, a diferencia de algo llamado raza cósmica. Mm, quiero comentar entonces mi motivación o la razón por la cual leer a Vasconcelos. Bueno, esta es una, ¿no? Porque Vasconcelos es acusado, bueno, es acusado de lo peor, ¿no? De nazi, de derechista o de derechas, de facho, de racista, eh, de misógino, bueno, y de un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que se le acusan a Vasconcelos, pero me parece que esas acusaciones tendrían que contextualizarse y tendría que haber un estudio un poco más profundo para entender por qué Vasconcelos, haciendo todas estas cosas que hizo y prácticamente dando su vida porque México prospere, al menos a nivel educativo, aún así están estas acusaciones, ¿no? Y a pesar de que se opuso a las villanías, a las injusticias, a los crímenes de estos presidentes que no son cualesquiera personajes, son caudillos, son militares, pese a que Vasconcelos se opuso al militarismo en el país, se le dice de un montón de cosas, ¿no? De un montón de acusaciones. Eso por un lado. También
me interesa la obra y me interesa revisar con mayor atención la cuestión, como ya comentaron, de la raza. Y ahora que Isabel comentó el discurso del espíritu positivista de Comte, me interesa revisar o comprender de mejor manera el lema de la UNAM. Por mi raza hablará el espíritu. ¿Por qué me interesa revisar el lema o por qué me interesa comprenderlo a mayor cabalidad? Porque actualmente se está dando un grupo de intelectuales, al menos en filosofía, no sé cómo estén en las demás áreas o en las demás disciplinas, pero al menos en el área de filosofía se ha formado un grupo que se muestra totalmente distante e incluso violento con el lema de la UNAM, a tal punto que lo que quieren y lo que buscan es eliminar por mi raza hablará el espíritu. ¿Cuáles son las razones? La que ya se ha comentado mucho, que el lema es racista. Y en segundo lugar, porque el lema es religioso. Y en tanto que la educación debe ser laica, parece que el lema contradice y va en oposición a esos principios de la educación. Por esas dos razones, ¿no? Porque es racista y porque impone una religión, una manera de creer. Eh, un poco para que vayamos planteando el problema o el asunto, ¿no? Y también vislumbremos por qué es importante acercarse a la obra y por qué es importante discutir esos conceptos. Ahora, eh, la cuestión de la raza. Bueno, raza es un término que evidentemente en el contexto de Vasconcelos e incluso antes de la obra de Vasconcelos ya se utilizaba para discriminar a los pueblos o a las etnias, ¿sí? Ya se utilizaba. Hay un autor francés que se llama Gobineau. No recuerdo ahorita cómo se llama su obra, no se me viene ahorita a la mente, pero ese autor ya utilizaba el darwinismo, ya utilizaba las teorías de la selección natural o de la supervivencia del más apto para discriminar entre pueblos. Por lo tanto, hay un antecedente del que el término raza se ocupe para designar la manera en la cual son los pueblos o son las etnias e ir jerarquizando esas maneras de ser. Hay pueblos que son superiores y hay pueblos que son inferiores. De manera así muy sencilla, muy general, ¿no? Pueblos que son superiores, pueblos que son inferiores. ¿Por qué? Porque tienen una mejor adaptación y por ende son más aptos. Pero si uno revisa con mayor detalle la raza cósmica, un poquito como para ir medio entrándole, si uno revisa con cuidado la obra de Vasconcelos, se va a dar cuenta que a pesar de que está siguiendo los criterios que los blancos han impuesto, es decir, el sistema de razas, pese a que Vasconcelos está siguiendo esos mismos criterios y ese mismo sistema, cuando Vasconcelos habla de razas, si quieren vuelvan a leer esos primeros párrafos, cuando Vasconcelos habla de razas, dice de manera muy puntual, la historia nos demuestra, nos evidencia que los pueblos cumplen una misión y se mueren. Cumplen una misión y se mueren. No hay razas eternas. No hay razas que sean mejores, al menos en un sentido fijo
permanente o eterno. No hay como tal. Incluso lo dice así Vasconcelos. No existe algo así como el eterno, lo eterno o los eternos retornos en la historia de los pueblos. No existe. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? E incluso con esto de la Atlántida, ¿no? Existía una raza, un pueblo llamado Atlántida, por ahí estuvo, se esfumó, se fue y han quedado los restos, ¿sí? Los restos. ¿A qué es lo que voy con todo eso? En principio, que no hay razas que se impongan de manera permanente unas a otras. No porque unas razas se impongan en un determinado momento o unos pueblos, quiere decir que por ende siempre va a ser así. No es una cuestión de determinación biológica. No va por allí la idea de Vasconcelos. Lo segundo, hablando de que no hay superioridad, es que el concepto de raza, el término de raza, lo asignamos para pueblos que son totalmente transformables. Se transforman. Raza no es, eres sangre tal y así te quedas. No, raza no se entiende así. Es una manera de entenderlo. Evidentemente, la cuestión biológica está de por medio y no la podemos dejar de lado porque son datos que nos sirven para poder pensar y analizar determinados pueblos, determinados territorios. Debemos valernos de los datos biológicos o científicos para identificar cómo es un pueblo, en dónde está, de qué se alimenta, cuáles son sus costumbres, sus hábitos, etcétera. Pero no por ello significa que teniendo esos datos biológicos ya sepamos exactamente o de manera, de nuevo, determinada, que el pueblo es así, siempre va a ser así. Por el contrario, lo que está diciendo Vasconcelos es, las razas cambian, ¿sí? Las razas cambian. Y lo que queda de las razas no es su biología. A Vasconcelos no le interesa que exista sangre pura, porque la sangre y la biología, ¿qué creen? También se acaba, también se muere, se elimina, ¿sí? Raza no es un concepto que se limite a lo biológico, va hacia algo más grande y hacia algo más general. ¿Qué es lo que queda de los atlantes? La lengua, las esculturas, las pirámides, por allí dice Vasconcelos de Chichén Itzá y Palenque, sus formas de darse alimento. Es una cuestión muy interesante la cuestión de la Atlántida, la verdad, porque vemos muchas semejanzas con los pueblos de diferentes lados, ¿no? Pero lo que voy es, ¿qué está asignando Vasconcelos con el término raza? Sobre todo, está asignando el término raza a la cultura. Qué impresionante. Lo permanente, lo que transforma y lo que va influyendo a las demás razas, entre comillas, razas o pueblos, no es la sangre, no es su biología, no son los rasgos. Lo que les queda a los demás pueblos y a las demás razas, de nuevo entre comillas, es la cultura, es el espíritu. Para Vasconcelos es más eterno el espíritu, la cultura, que los rasgos físicos o biológicos. Por eso, en varios párrafos, Vasconcelos como que intenta confundir, como que no es muy claro si nos está refiriendo a razas de sangre o a razas de cultura, o a las dos, ¿sí? Y eso es muy interesante, porque es cierto que utiliza el mismo sistema racista de muchos autores anteriores, franceses, ingleses, alemanes, etcétera.
pero no significa que se tengan los mismos criterios y las mismas finalidades, ¿sí? Vasconcelos le mete el elemento, por decirlo así, novedoso. ¿Qué es lo novedoso? Pues se da cuenta que las razas no se determinan por la sangre o por la biología, sino por el espíritu o la cultura. Y por lo tanto, si uno quiere permanecer en la historia de la humanidad, no como raza biológica, sino como raza cultural, como raza espiritual o como raza cósmica, hay que acrecentar, hay que incrementar, hay que construir una identidad cultural, una identidad estética. Bueno, me adelanté mucho, pero una identidad estética. ¿Qué es lo que hará que México o los españoles o la raza cósmica o nosotros, raza integral, pueda repercutir en los posteriores pueblos e historia de la humanidad? Los avances culturales. No es la ciencia como tal, no es la biología ni nuestra forma de escoger los rasgos, es la cultura, es lo espiritual, ¿sí? Recuerden que Vasconcelos está saliendo de la Secretaría de Educación Pública, donde hacía festivales, hacía conferencias, bueno, dejaba que pintaran murales, entre otras cosas más, ¿sí? Entonces, eh, raza, al menos en este sentido y en este contexto en el que lo está ocupando Vasconcelos, es más cercano a la raza cultural que a la raza biológica. No significa que deje de un lado, de nuevo, los datos científicos, fisiológicos, tecnológicos, biológicos de los pueblos, ¿sí? Pero esos datos, de nuevo, no determinan cómo sea un pueblo, ni cuál sea su herencia o permanencia dentro de una, bueno, una historia del pueblo, de la humanidad, ¿sí? Por algo, en algún momento de la obra, en algunos párrafos, incluso en la versión española de la raza cósmica, que la editó Aguilar, en la colección Ensayistas Hispánicos, en las razas, perdón, en las versiones mexicanas no aparece, aparece solamente la raza cósmica. Pero en las versiones españolas, como subtítulo aparece la raza cósmica, misión de la raza iberoamericana. ¿Sí? Misión. Tenemos que pensar el concepto de misión, porque Vasconcelos está diciendo las razas tienen una misión. ¿Sí? Tienen una misión. ¿Qué está entendiendo Vasconcelos por misión? ¿Adaptarse? ¿Tener mejores rasgos físicos y ya esa es su misión y ya de repente desaparecen y punto? ¿Esa es la misión? Voy a dejarla hasta aquí porque ya vi que me consumí bastante tiempo y espero haber contestado algo de lo que estaban preguntando y comentando. Entonces, pues abro el espacio para que igual puedan hacer más preguntas o comentarios, quien quiera. Adelante. Víctor, adelante. No sé si tú quieras Muy bien. señalar Muchas algo. gracias, Lalo. Me Sí. parece que fuiste demasiado claro, fuiste insidioso en este caso para ahondar mucho más en la figura de Vasconcelos. Sin embargo, a mí me hubiera gustado también ver un poco quizá la personalidad de Vasconcelos, es decir, quizá el temperamento, un poco más su carácter, hacia dónde él tendía a fijar sus ideas, su forma de vida, ¿no? Sobre todo para entender quizá a lo mejor desde allí también un posicionamiento, una posición más bien de su filosofía, ¿no? Pero me gustó mucho tu presentación, me gustó mucho cómo lo llevaste a cabo, fuiste muy claro, muy ordenado como siempre, y siempre voy a estar feliz por
ayudarte a hacer estos espacios, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la forma en que has llevado esto a cabo. Estoy muy feliz por esta oportunidad de trabajar contigo y espero que no sea la última y podamos seguir adelante. Bueno, en este caso, quien quiera comentar, adelante, pues, levante la mano y se le da la palabra inmediatamente. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quiera mencionar, algo que quiera señalar? A lo mejor alguna duda, a lo mejor tiene alguna inquietud. Adelante, Isabel, adelante. Sí, me parece muy interesante esto que se comenta acerca de cómo Vasconcelos está retomando el concepto de raza, pero esto que mencionaba el profesor Eduardo con referencia a la cultura. Y a mí lo que me causa curiosidad es por qué en específico está como retomando este concepto que llega a ser tan problemático, ¿no? Generalmente concebimos que esta noción tiene características peyorativas. Entonces, pues me parece interesante si de alguna forma también tiene el propósito de resignificar esta noción y pues que tal vez era muy utilizada en su tiempo. Igual ahorita lo que tengo más presente, porque lo leí en la mañana, pues es este ensayo de Comte acerca de, pues precisamente de la raza. Entonces pensaba cómo es que tal vez se trata como de retomar esa discusión que hay tal vez de fondo en torno a esta noción que puede ser tan compleja. Y también otro aspecto que me llama mucho la atención es desde dónde se hace la pregunta ¿por qué es el hombre? Y de fondo está esta noción antropológica, tratar de definir qué es el hombre a partir de ciertas características. Y aquí tal vez retomamos un poco de estos aspectos biológicos, hasta qué punto somos caracterizados por ello, hasta qué punto la cultura puede llegar a permear cómo es que nos caracterizamos. Me surgen esa clase de cuestiones, pero pues yo creo que las vamos a ir como tal vez dialogando a lo largo de las sesiones igualmente. Y pues nada, era lo único que quería comentar. Pues muchas gracias, profesora Isabel. Muy, muy puntuales sus comentarios y las preguntas o las dudas. Definitivamente hay un gran problema en cómo se está entendiendo al ser humano desde el positivismo, un positivismo que evidentemente llega ya interpretado por Gabino Barreda principalmente, pero también otros positivistas de la época, los cuales también hay que decirlo, bueno, eso se me olvidó quizás comentarlo, pero el positivismo tiene una manera de ver al ser humano, ¿no? Que un poco es como meramente es alguien biológico y que solo se puede conocer, interpretar y determinar a partir de las expresiones que pueden ser medibles, que pueden ser, vamos a llamarla así, que pueden ser puramente científicas, a partir de estos datos duros, ¿no? Pero también algo importante es que las grandes influencias de los positivistas, o al menos mexicanos, sus influencias son inglesas. Adam Smith, Stuart Mill, Spencer, entre otros. Y bueno, ya te habla de que su actitud y su forma de comprender a la raza, comprender al ser humano y comprender la política, el mundo, la educación, es muy cuadrada, tajante y vamos a llamarlo así, muy racional. Demasiado racional a tal punto que se vuelve prácticamente algo calculable. En cambio, los ateneístas o los que conforman el Ateneo de la Juventud, Vasconcelos, Alfonso Reyes, Antonio Caso, etcétera, ellos se van a formar de autores alemanes. O sea, ya es otra escuela.
y además se forman de manera autodidacta porque no tienen profesor. Leer a Nietzsche, leer a Kant, leer a Kierkegaard, leer a Schelling, leer a Schiller, leer a Goethe, leer a otros autores alemanes, pues te da una visión totalmente distinta a los ingleses, porque los alemanes, a diferencia de los ingleses, sí creen en el arte. Schopenhauer cree en el arte. Y entonces, no únicamente es la ciencia lo que satisface al ser humano, también satisface la estética, la música, el arte, el teatro, la ópera, etcétera, ¿sí? Etcétera. Y eso hace ver que hay cosas que van más allá de lo racional o van más allá de lo calculable y lo científico. Y por ende, hay algo fuera de estas determinaciones positivistas que le han impuesto al estudio del ser humano o al estudio de la raza. Vasconcelos eh, se inclina por la cuestión de la estética, se inclina por la cuestión del arte, y él va a decir, no solamente existe, lo voy a decir así muy breve, y espero después desarrollarlo más, pero dice Vasconcelos, no solo existe lo racional y lo irracional. También el ser humano se vale de lo sobre racional, aquello que traspasa, aquello que, a pesar de que yo tenga un conocimiento científico, tenga datos y todo eso, me atrevo a arriesgarme a pensar algo, a tener una hipótesis. Ahí Vasconcelos se roba el concepto de Kierkegaard, pero lo hace interesante. En lugar de llamarle salto de fe, Vasconcelos le llama, y lo pueden revisar también en La Raza Cósmica, creo que son los primeros dos párrafos, dice, lo que hace falta es un salto del espíritu, no de la razón, del espíritu, ¿sí? Dice, ¿qué es el salto del espíritu? Una forma de intuir algo que está por allí. No sé exactamente si es cierto o no, pero intuya que puede ser. Y porque necesito tener esa intuición casi, casi religiosa. Es necesaria. Forma parte del ser humano. Y regresando al lema, muchos lo interpretan, esto de por mi raza hablará el espíritu, muchos interpretan ese espíritu como si Vasconcelos hablara o se refiriera al Espíritu Santo. Entonces, por eso es que se cree que está imponiendo una religión, evidentemente la católica. Pero hay otros que interpretan esa palabra de espíritu en el lema de la UNAM como una forma de oponerse al positivismo. Porque el positivismo, al menos desde la escuela de Vasconcelos, bueno, desde la formación de Vasconcelos, niega el espíritu. El espíritu que está fuera, digamos, de lo material, que se opone a la materia, que no puede ser cuantificable. Por mi raza hablará el espíritu, quiere decir, los pueblos van más allá de su determinación científica o biológica. Y eso que va más allá puede ser denominado algo así como espíritu o cultura que va influyendo de nuevo a los demás pueblos. ¿Sí? Eh, para adelantar algunas cosas, espero haber contestado algo de lo que comentabas, Isabel. Yo espero que en las siguientes sesiones podamos ahondar más en conceptos que por allí quedaron un poco al aire, pero que también son importantes. Eh, Antes de terminar, me gustaría mencionar algunas cosas que también son clave y que muchas veces no nos fijamos, posiblemente porque tengamos un modo de lectura distinto, ¿vale? Pero algo que se recomienda bastante, y yo se lo recomiendo,
es enumerar los párrafos que conforman el texto. Enumérenlos, vayan enumerándolos e intenten ponerle a cada párrafo un título para que ubiquen más o menos, de qué trata. Algo muy interesante y se los quiero compartir para ver si ustedes también lo hacen. Algo muy interesante es que la primera sección de la raza cósmica se conforma, se conforma de 36 párrafos. La segunda sección se conforma de 9 párrafos y la tercera sección se, eh, se conforma de 27 párrafos. En total de párrafos del texto de la raza cósmica nos da el número 72. Espero se me entienda, o espero me hayan seguido. El número total de párrafos de la raza cósmica son 72, lo cual, haciendo un poco el juego de números, nos da el número 9, ¿sí? 7 más 2, 9. El 9 se considera un número sagrado, porque son 3 veces 3, ¿vale? No voy a ahondar más en eso, pero para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, la primera sección, vuelvo a repetir, se conforma de 36 párrafos. Si hacemos este juego de números, 6 más 3, 9. 3 veces 3. Es interesante cómo Vasconcelos, yo esperaría que lo hizo con toda conciencia, si no le estoy agregando cosas de más, pero yo esperaría que lo haya hecho con conciencia el hecho de que la primera parte de alguna manera se relacione con el final del texto, con el número total de párrafos. Y ese final del texto se relacione con la primera parte de la obra según el número que habíamos dicho. Es decir, hay un juego de numerología en la obra, lo cual también nos hace pensar que hay una unidad o un ciclo de unidad en la obra. Hay algo del principio al final y hay algo del final en el principio. Para dejar más caliente la cuestión e irnos con ese interrogante, tenemos que ver si en esta relación formal o estructural de la obra hay algo relacionado con el eterno retorno de lo mismo de Nietzsche y lo esté tratando también de plasmar en la obra. Porque recuerden, es un lector ávido de Nietzsche. No es crítico, no es riguroso, pero es alguien que lee mucho a Nietzsche. ¿Sí? Lee mucho. No tiene la formación crítica rigurosa que después van a tener otros filósofos, pero lee a Nietzsche mucho, ¿sí? Y le apasiona. Entonces, tomen eso en cuenta, la unidad, y ya veremos al final si hay una relación entre principio y fin, y al menos qué nos quiere decir con esta forma unitaria y cíclica de la obra, ¿sí? Bueno, no sé si quieran comentar algo más para ir finalizando, algún comentario, este, por allí también alguna sugerencia que yo pueda mejorar para poder exponer mejor o llevar a cabo de mejor modo la sesión y el estudio de la obra en cuestión, ¿sí? Entonces, no sé, Víctor, los Muy demás, bien, Isabel, muy bien, adelante. Lalo. Creo que hay unos comentarios aquí, los voy a leer rápidamente. Eh, Comenzando por un comentario de Alejandro Moreno que decías estadio supraético en Kierkegaard. Luego Isabel dice Hegel, de forma de pregunta o duda.
William Perusquía, como una combinación de Schopenhauer y Hegel. Y luego vienen algunos comentarios más. Es un comentario muy bueno de Alejandro Moreno. Voy a tratar de leer con precisión. Dice, no es diferente Kierkegaard hacia lo contrario a Hegel. En vez de dictar una filosofía de la actividad de los pueblos en Hegel mediante la mediación la filosofía de la voluntad como ciega y azarosa, Kierkegaard propone el salto al estadio religioso, a lo absoluto como culminación de lo estético y ético. Luego hay otro comentario de William que dice también leyó mucho a Plotino, ¿no? Yo creo que haciendo referencia a esto que comentabas de que había leído a Nietzsche de manera profusa, me imagino yo. Y Alejandro Moreno termina con un comentario que dice posiblemente Vasconcelos haya interpretado algo de Kierkegaard como la misión de la raza como culminación en la cultura. Hasta acá son los comentarios que están en el chat. ¿Y hay alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna sugerencia? Está abierto el espacio. Yo quisiera señalar algo. Me parece incluso un buen ejercicio esto de contar los párrafos. Parece que es un buen ejercicio incluso para poder entender esto de la numerología. Sin embargo, habría que ver desde qué punto de vista quizá estamos tratando de observar que la numerología tiene un sentido o un símbolo que va más allá incluso de lo humano. Entonces, en este sentido, pues bueno, a mí me gustaría saber bajo qué tradición estamos tratando de leer esa numerología, si es bajo la tradición de la cábala judía, si es la tradición bajo el ocultismo, la numerología, el enneagrama, se podría decir, bajo qué postura se podría también llamar, se está tratando de interpretar esta numerología. Y también quizá agregar a lo mejor que es un gran salto tratar de relacionar la numerología con una posición de un autor, ¿no? Como lo fue Nietzsche. Me parece que también es un poco apresurado decir que a lo mejor tiene que ver el número con la idea del eterno retorno. Habría que ver realmente la posición en este sentido nietzscheano acerca de la numerología. No sé si allí tenga alguna especie de inclinación Nietzsche por el simbolismo místico, se podría decir. Entonces, bueno, a mí nada más me gustaría agregar eso como forma de pregunta, incluso como una duda. Bueno, si quieres hago comentario rápido por la cuestión del tiempo, pero para que al menos podamos irnos con algo de lo que han dicho. Eh, Sobre Kierkegaard, me parece que sí, o sea que sí lo está siguiendo e incluso parece que coinciden muchas cosas, pero también tiene sus alejamientos, ¿no? Y precisamente creo que ese estadio final, no sé hasta qué punto Vasconcelos estaría de acuerdo. Sobre Plotino, sí. Vasconcelos va a ser un lector también muy arduo de Plotino. En estas colecciones de los libros de la UNAM también va a publicar una selección de las Eneadas de Plotino. No las publica completa, pero sí algunas que él considera las más importantes. Y otra cuestión también por allí con la cuestión de los números es que sí, Vasconcelos va a estar también muy relacionado con la cuestión ocultista y mística. De hecho, que hable de la Atlántida ya nos hace pensar que no es alguien rigurosamente científico, ¿sí? Porque incluso para la época, hablar de la Atlántida ya está como deshecho, ¿no? Ya es un vejestorio. Pero que Vasconcelos recupere el mito de la Atlántida ya nos dice que tiene una posición distinta. No sé la verdad si leyó la Cábala o estudió la Cábala judía, pero sí creo que hay una asociación y podemos hacer este tipo de interpretaciones por su relación con el ocultismo, por su relación con las sociedades secretas y también por su relación con Madero, que recuerden que Madero es conocido por ser un
espiritista y por leer a los autores igual, ¿no? De las sociedades secretas, ocultas, místicas, espirituales, etc., etc., etc. Eh, Relacionado con el eterno retorno y también desde dónde lo está viendo, puede ser que de manera indirecta. Ya lo veremos, lo discutiremos más adelante, pero yo quería apuntarlo para que lo tengan en cuenta. Si ustedes les dice algo o no, ya lo hablaremos, pero hay que tener en cuenta que Vasconcelos, anterior a esta obra, ya había hecho sus estudios indios, ya había tenido un acercamiento a las culturas orientales a partir de las lecturas de Schopenhauer y Nietzsche. Y por otra parte, es algo que se me olvidó comentarles, pero Vasconcelos en su despacho de la SEP tenía una especie como de mueble donde puso el disco astral. Bueno, en el mueble de madera, como bueno, en la parte alta lisa, puso un disco astral y algunos intérpretes de ese disco astral que puso Vasconcelos lo ponen como si fuera el eterno retorno. Aunque deberían de ver también el despacho de Vasconcelos porque está impresionante. Tiene inmensidad de referencias. A un lado tiene un elefante, a otro lado tiene una mujer bailando, al otro lado tiene Dioniso, al otro lado tiene Apolo. Entonces, uno podría jugar con un montón de referencias. Yo quiero jugar con esta referencia del eterno retorno. Veremos qué implica pensar en ello, pero no solamente lo piensen con Nietzsche. Yo utilicé a Nietzsche, pero recuerden que la idea del eterno retorno es muy antigua, muy, muy antigua, ¿sí? Vasconcelos incluso la asigna a la parte de la India y bueno, un montón de pueblos por allí que también adoptan esta idea del eterno retorno. Entonces, bueno, es una idea que yo sugiero. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede y ya veremos si tiene una implicación con Nietzsche o con alguien más con esta idea del ciclo, ¿no? Lo interesante es que coincide. No podemos omitir, no podemos dejar de lado que la numerología coincide. Pero bueno, son esos los comentarios. Espero se me haya entendido, me haya explicado y les haya provocado algún tipo de interés en la obra. Si alguien tiene un comentario final, alguna conclusión o alguna sugerencia para mejorar la dinámica, adelante. Como ven, ya no hice ningún tipo de presentación, preferí hacerlo así de manera más humana, con los medios que tenemos a nuestro alcance y de acuerdo al instrumento de la memoria para ir ejercitando eso, ¿no? Porque luego eso falla. Bien. Entonces, bueno, no sé, los demás, Víctor. Muchas gracias, Lalo, por responder, muy puntual siempre. Pues de mi parte les agradezco mucho a todos. Bueno, yo despidiéndome, ¿no? De esta manera, ¿no? Pero estoy muy feliz de verlos. Algunos de ustedes ya me conocen, ya saben quién soy. Y bueno, los que no me conocen, pues bueno, nos vamos a ir conociendo poco a poco en este taller de lectura, en esta lectura de la raza cósmica. Y quien quiera hablar, adelante, ¿eh? De hecho, les iba a comentar que el profesor Lalo está muy abierto también a que lo puedan interrumpir en cualquier momento. No hay ningún problema. Si él está hablando y tienen la oportunidad ustedes de a lo mejor señalar algo o de comentar algo, lo pueden hacer en ese momento para que no se preocupen, ¿va? Entonces, les agradezco mucho. ¿Hay alguien más que tiene algo que comentar, algo que quiera aportar a estos últimos minutos que tenemos? Pues realmente me gustaría pues también agradecer por el espacio y pues ojalá que podamos ir entendiendo mejor a Vasconcelos, ¿no? Que llega a ser como un filósofo a veces tal vez muy polémico y tal vez malinterpretado en algunas ocasiones. Entonces, pues a ver qué nos espera en las reflexiones posteriores y pues muchas gracias también por
por la introducción que nos dio el profesor. Y pues bueno, pues buenas noches y gracias. Por ahí vi la mano levantada de William. Adelante, William. Adelante. Tú no te achicopales, puedes hablar. Hola, sí, muchísimas gracias también a los dos por el espacio. Y pues la verdad están muy bien las reflexiones. Yo la verdad ya tenía mucho tiempo que no leía Vasconcelos, ya se me habían olvidado algunas cosas, pero de los videos que mandó Lalo y de la lectura previa que hice a la raza cósmica, eh, como que ya lo entiendo mejor, pero hay una serie de reflexiones que para mí son muy buenas, ¿no? Y que creo que son como, bueno, hay una que siento yo que a lo mejor podría atacarse de una forma diferente a como lo señala Vasconcelos. Pero a ver si ahorita les mando como las partes en las que me refiero en el grupo para no tardarme tanto. Pero, o sea, como que sí me interesó muchas cosas de las que habla Vasconcelos del problema que tenemos, por ejemplo, ahorita con Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que en la primera parte va a ser como muy puntual en señalar muchos problemas que tenemos precisamente con los estadounidenses, pero bueno, aún así yo creo que sí es un poco complicado estas teorías de la eugenésicas de las que bueno, las que estaba planteando de Vasconcelos en estos temas. Pero bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, William. Te agradezco mucho. ¿Alguien más le gustaría agregar algo más? Está abierto el micrófono. Recuerden que va a quedar grabado para que lo vuelvan a ver si más adelante a lo mejor les quedó una especie de duda o de algún vacío por ahí. Adelante, Lalo, si quieres hablar, ¿eh? No, iba a decir que espero ya poder pronunciar esta palabra de profesionalizante. Esa era la palabra, para que quede grabado de que sí la puedo nombrar, ¿no? Universidad no profesionalizante. Esa era la Universidad Popular del Ateneo de la Juventud. Muy bien, qué bueno, muy bien. Muchas gracias, Lalo, por hacer la mención y el comentario certero. ¿Alguien más le gustaría comentar algo? ¿Alguien más quisiera decir algo, agregar algo? Sí, puedes hablar, Alejandro Moreno. Adelante, adelante. Sí, bueno, no, quería comentar hace rato nada más que sí, que no quería interrumpir al maestro, pero sí, el concepto de la raza, ¿no? Lo que estaba entendiendo, ¿no? Es que actualmente yo lo ya concibo como si fuera etnia, ¿no? O sea, el concepto de raza ya como que sí tiene unas connotaciones medio peyorativas, ¿no? Entonces, este, bueno, en esa época igual no se entendía bien esa distinción, ¿no? Se estaba uno influenciado por las teorías, pues sí, eugenésicas, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Entonces, pues sí, se entendía más una clasificación de razas, ¿no? Pues actualmente ya es como, hay una distinción, ¿no? Incluso he estado leyendo algunos artículos, ¿no? De la biología, un poco más de la bioética, ¿no? Que es una distinción además de étnica, ¿no? De que en un pueblo sí se tiene, pues sí, un conjunto de pobladores, de individuos, que forman una comunidad que tienen ciertos rasgos más o menos similares en cuestión de aspecto físico, biológico, entonces se les asigna como pues una etnia, ¿no? Como que son parte de un pueblo específico, una región, ¿no? Como que son un poco más humanizante, ¿no? Más o menos lo que yo quería comentar, pero sí, o sea, entiendo que se vea, ¿no? Como por ejemplo, también que entiendo bien lo que había comentado el profesor, que que ningún pueblo es eterno, ¿no? Todos vamos, de un momento se va a extinguir, entonces sí es como una especie de pues sí, un poco alarmista, ¿no? Entonces, como que sí entramos en el plano existencial, ¿no? De que nada es para siempre y que, pues, nuestra cultura, nuestra especie como humanidad, de algún momento se va a acabar, y entonces, pues, tenemos que hacer algo antes de que se acabe pues sí, nuestra humanidad se vaya antes de que acabar, pues, tener una misión, concluir algo,
pues me entiendo, ¿no? Por un propósito, ¿no? De darle sentido a nuestra existencia, ¿no? Entonces, ahí como que nos vamos en un plano medio existencialista. Yo que soy más allegado al existencialismo, a Kitter, a Camus y a todos estos pensadores existencialistas, soy más allegado a esa corriente, pues sí entiendo más o menos. Bueno, ahora sí que desde mi óptica no sé si esté muy desviado o más o menos tenga algunos puntos que sí entre, porque realmente esta lectura la hice ya hace bastante tiempo, pero en ese tiempo sí estaba medio todavía con el estigma, ¿no? Incluso con sociedades medio nacionalistas y sí, sí, tenía algunos, sí, conocidos y todo que estaban medio entrados en ese tipo de cuestiones nacionalistas, sí, allegadas con ideas medio nazis ahí, medio raro el asunto ahí con movimientos neoreaccionarios, ese tipo de cuestiones, entonces como que se distorsiona un poco más la lectura de Vasconcelos, igual lo vi en la facultad, leímos y todo el asunto, pero sí, ahora sí que con la introducción que nos dio el profesor, sí, más o menos, sí, ahora sí que ahorita me cambió un poco más la perspectiva, entonces más o menos lo que quería comentar. Muchas gracias, Alejandro. Adelante, Lalo, adelante. Pues algunas cosas que comentó Alejandro, las vamos a ver más adelante, pero sí es importante señalar la diferencia entre raza y etnia, porque hay toda una consideración sobre estos conceptos que implican diferentes cosas, pero que además es muy importante, como ya les dije anteriormente, es importante saber que estos conceptos también son contextuales. Es decir, va a depender en qué contexto lo digamos, qué puede implicar o qué pueda significar. Y lo comento porque ya lo veremos, yo creo que en la siguiente clase, cómo en los documentos oficiales, tanto de la ONU como de México, hay una disparidad o una diferencia cuando se refieren a raza y cuando se refieren a etnia. Eh, entonces, sí hay diferencias, sí implican distintas cosas y lo importante es ver qué es lo que estamos señalando y también comentar que los contextos son distintos. O sea, vaya, la Constitución, así como de manera muy general, como lo que estaba diciendo William, la Constitución mexicana es hispánica. Los documentos de la ONU son sajones. Y eso ya es una gran diferencia. Y ya veremos cómo eso se visibiliza en los documentos oficiales, ¿no? Ya lo veremos, pero sí es importante lo que acaban de señalar. Muy bien, Lalo, muy bien. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias a todos. ¿Alguien más quiere dar algún último comentario o ya damos por finalizada la sesión? Muy bien. Bueno, creo que vamos a dar por finalizada la sesión. Ya no hubo otro comentario más. Agradezco mucho a vosotros la presencia en este taller. Quizá nos vamos a extender a lo mejor una sesión más extra, pues no creo que terminemos la raza cósmica. Vamos lentos y también vamos comentando la raza, ¿no? Entonces, les agradezco mucho. Nos vemos aquí el siguiente sábado a la misma hora en este mismo link para que no se preocupen si va a haber otro link. De todas maneras, se les va a pasar 5 minutos antes de que comience la sesión y agradezco mucho a todos, al profesor Lalo, muchas gracias, y a Alejandro, Brenda, Carol, Isabel, Mariel, Nayeli, William, de verdad les agradezco mucho su presencia, gracias por estar acá. Cuídense mucho, buenas noches, descansen y provecho si es que cenan.